Revolución industrial. Es un proceso de cambios ocurridos en Gran Bretaña entre 1730 y 1850 que transformaron profundamente una economía exclusivamente agrícola y comercial en la economía industrializada. Gracias a la aplicación de nuevas máquinas en la industria y en los medios de transporte y comunicación, acompañado todo ello de importantes cambios en la agricultura, la demografía y transformaciones políticas y sociales. Causas de la revolución industrial. Aumento de la población. Desde el siglo XVIII las epidemias de peste fueron desapareciendo y el desarrollo de la agricultura permitió el crecimiento de la población de alimentos y se produjo entonces un descenso de la mortalidad catastrófica. El aumento de la población fue mayor en las ciudades. También se produjeron migraciones, especialmente hacia América. La mortalidad se redujo. Mejoras en la agricultura. Continuaron existiendo los recintos, concentración de las tierras en grandes propiedades, con el apoyo de los gobiernos que permitieron la introducción de mejoras técnicas. Además, algunas zonas se especializaban en los cultivos más rentables. Los beneficios obtenidos por los terratenientes fueron invertidos en la agricultura, el comercio y en las nuevas industrias. Las necesidades de los metales para los instrumentos agrícolas y la demanda de maquinaria provocaron el desarrollo de la industria metalúrgica y siderúrgica. Etapas fundamentales del desarrollo de la técnica. Las primeras máquinas. La revolución industrial se inició en la producción algodonera. El mecánico Kay en 1733 inventó la lanzadera, un dispositivo especial que se usa para tramar. A consecuencia se duplicó la cantidad de producción del tejedor. En 1765 el tejedor y mecánico Hargreaves inventó la hiladora de Jenny. La Jenny proporcionaba un hilado fino, pero el mecanismo era excesivamente frágil. Con esta se obtuvo la posibilidad de producir muchos más hilados que antes. En 1799, un hilador, hijo del granjero Samuel Crompton, construyó una máquina que reunía los principios de las máquinas de Hargreaves y de Wright. Para hacer una fusión de las dos invenciones procedentes, por su origen híbrido, recibió la denominación popular de mula. La masa de hilados que producían las fábricas produjo el hambre del tejido, la cual fue liquidada mediante la introducción del telar mecánico inventado por Cartwright en 1785. En tanto que la producción motriz fuera en los animales o el agua, no podía aparecer el sistema fabril. Este solo surgió con la invención de la máquina de vapor. En 1765, el inventor inglés James Watt construyó un modelo de máquina de vapor y en 1769 construyó su primera máquina de vapor. La siderurgia y la minería. El desarrollo de la gran industria planteó el problema de perfeccionar la metalurgia y la minería. La construcción de máquinas demandaba cantidades enormes de hierro y acero. En 1735, Abraham Derby elaboró el procedimiento de aplicar cal viva al mineral, obteniendo así una fundición de alta calidad. Pero enseguida surgió el segundo problema, ¿cómo convertir la fundición de hierro en forja? En 1762, John Robeck creó un procedimiento muy cercano al de pudelado. La invención del pudelado se coronó en 1784 a cargo de Henry Cort. Cabe destacar a Huntsman, el inventor del procedimiento de producción de acero mediante el cristol. Las invenciones de Derby, Cort y Huntsman tuvieron una gran importancia, pues permitieron organizar la producción de hierro y acero en gran escala. Los cambios de los métodos de producción en la siderurgia no solo transformaron esta rama de la industria, sino ciudades y regiones enteras. La utilización más importante del metal fue la construcción de maquinaria. Medios de comunicación. Al ampliarse la producción y el mercado de venta, se necesitaban medios de comunicación más perfectos. La etapa inicial de la revolución industrial estaba relacionada con la intensificación de la construcción de caminos. Con el mejoramiento de los caminos, la velocidad de las comunicaciones comerciales aumentaban al doble. Surgió entonces las comunicaciones fluviales. Todos los canales los construyeron particulares, dueños de grandes manufacturas o magnates de la industria. Pero la verdadera revolución en los medios de transporte está relacionada con la aplicación del vapor y la invención de la locomotora y el barco de vapor. La mayor trascendencia fue la construcción de los ferrocarriles. En el siglo XVIII se inicia la construcción de carros impulsados por vapor.
En 1812, el mecánico inglés George Stephenson logró inventar la locomotora, elemento primordial de transporte ferroviario. Las consecuencias de la revolución industrial. La principal consecuencia fue la aparición de las dos clases de la sociedad capitalista, la burguesía industrial y el proletariado fabril. El aumento de la población a causa del incremento a gran escala del ejército, las guerras, la inmigración, el encarecimiento de los productos alimenticios. Crecimiento de las grandes ciudades. El cambio de su estructura profesional a finales del siglo XVIII, vivían en el campo las 4/5 partes de la población del país. La población urbana creció muy deprisa porque las ciudades se convertían en centros de la gran industria. La catastrófica situación de los trabajadores, el abuso social, las largas horas de trabajo en las que participaban hombres, mujeres y niños, que carecía de toda protección legal frente a los dueños de la fábrica o centro de producción, míseros salarios a cambio de vender su fuerza de trabajo. El trabajador tenía condiciones insalubres, con graves riesgos físicos, tenían los salarios más bajos, se aprovechaban de la gran cantidad de desocupados que había. Esta situación de injusticia llevó a la aparición de los primeros sindicatos de trabajadores y de huelgas. Los ingleses ricos, la burguesía industrial. Aparecen dos grandes clases sociales. La burguesía sustituye a la nobleza como clase dominante y pasó a controlar la economía y política. Obreros, trabajadores de las fábricas, viven en el campo y en barrios marginales de la ciudad, con miserables condiciones de vida. La burguesía capitalista crea el capitalismo industrial, poseían el poder social, económico y político. Movimiento obrero. Se organizaron en sindicatos y partidos políticos para luchar contra los abusos que sufrían. Surgió este movimiento con un marcado carácter urbano. Las primeras asociaciones obreras. La clase obrera se encontraba indefensa ante los abusos de los patronos. La necesidad de defender sus intereses originó el movimiento obrero. En todos los países los obreros se fueron agrupando en organizaciones. Surgen como respuesta a los problemas planteados por la mecanización. Representaban a los obreros desprotegidos frente a los abusos del capitalismo. El cartismo fue un movimiento propio de la primera etapa del movimiento obrero. El término procede de la Carta del Pueblo, en el que se reivindicaba el sufragio universal masculino y la participación de los obreros en dicha institución. Es un pensamiento crítico surgido de Karl Marx, filósofo alemán 1818-1883, que rechaza el capitalismo y defiende una sociedad sin clases. Ludismo fue un movimiento social que se caracterizó por la oposición a la introducción de maquinaria moderna en el proceso productivo. Se desarrolló durante las primeras etapas del proceso de industrialización y dio lugar a violentas acciones de destrucción de máquinas. Sindicalismo. Con la revolución industrial, los tejedores ingleses, antiguos artesanos, se organizaron en hermandades. Estas hermandades agrupaban a los trabajadores que se asociaban para ayudarse mutuamente. Aunque este movimiento no cuestionaba la industrialización, sino que reclamaba mejoras en las condiciones laborales. Las primeras manifestaciones del movimiento obrero se plasmaron en el ludismo, la destrucción de máquinas. Protestantismo es un movimiento en el cristianismo occidental cuyos adherentes rechazan la noción de que la autoridad divina se canaliza a través de una institución o persona humana determinada, tal como el Papa. La revolución industrial en Francia se produjo un poco más tarde y mucho más lentamente que en Inglaterra. A finales del siglo XVIII, Francia era todavía un país preferentemente agrario. Los progresos de la revolución industrial se caracterizaron por el aumento del número de máquinas de vapor en la industria. Se duplicó la importación de algodón. La organización fabril de la producción pasó a ser la dominante en la fabricación de tejidos de algodón, lana y seda en las hilaturas del lino. La industria pesada dejó de utilizar la leña como combustible para pasar a la hulla.
La revolución industrial en Alemania fue precedida por reformas burguesas, siendo la más importante la abolición de la servidumbre de 1807 a 1811. Las causas fundamentales del atraso económico se debieron al fraccionamiento político del país y el dominio del orden feudal y semifeudal. El dominio del orden político feudal y el régimen monárquico apoyado en la nobleza eran factores que frenaban el desarrollo de las relaciones capitalistas en Alemania. El capitalismo se desarrolló sobre todo en las industrias textil y minera. Además, el desarrollo de la industria iba acompañado del incremento de la población urbana. La ilimitada explotación de los niños y los adolescentes encerraba el peligro de degeneración de la clase obrera. La revolución industrial en Estados Unidos. Las primeras máquinas y las primeras fábricas aparecieron en América en la década del 80 del siglo XVIII. El comienzo de la revolución industrial ocurrieron entre 1820 y 1840. El transporte fluvial y el ferroviario se desarrollaron muy rápidamente. En 1807, Robert Fulton inventó el barco de vapor. La revolución industrial se produjo bajo el dominio político de los esclavistas, culminando hasta después de la Guerra de Secesión de 1861 a 1865, acabando con la esclavitud y estableciendo el dominio político de la burguesía industrial. Con la formación de la clase obrera surgió su lucha contra la burguesía. La revolución industrial en Rusia. En el siglo XVIII, en Rusia ya se empleaban máquinas, pero estas no habían adquirido gran difusión. Por eso entonces la industria se desarrollaba muy lentamente, ya que se basaba casi por completo en el trabajo manual, pero poco a poco se fue transformando en fábrica. La revolución industrial comenzó en Rusia en la década del 80 del siglo XIX. Una de las consecuencias de la revolución industrial fue el aumento de la población urbana. La situación de la clase obrera rusa era en extremo penosa, hasta que colmado de indignación se alzó para luchar por mejores condiciones de vida contra la burguesía y la aristocracia. Buenos días. Con el video anterior les compartimos los conocimientos adquiridos acerca de la revolución industrial. Gracias.